Creo que Dios ha preservado en la tierra y bajo los mares restos de los grandes acontecimientos mencionados en la Biblia, restos físicos, restos químicos y cosas que tú y yo podemos ver, tocar, probar y, en el caso de Sodoma y Gomorra y su azufre, incluso saborear. Estas cosas han sido preservadas por el poder divino hasta un momento en el que, gracias a los satélites, la televisión, los sistemas de retransmisión y la capacidad de traducir todo lo interesante al idioma de casi todos, estas cosas pueden ser mostradas a los habitantes de la Tierra. Ahora bien, se nos dice en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de ese libro, que habrá quienes amen y fabriquen mentiras. El mundo está lleno de esas personas hoy en día, así que tú y yo debemos tener mucho cuidado con lo que aceptamos como verdad. Necesitamos mirar estas cosas que estás a punto de ver con mucho cuidado y en oración, y luego debemos tomar una decisión sobre nuestra relación con Dios. Cuando Pablo habló con Félix, dice, y Félix tembló. Y luego, cuando habló con otro de los gobernantes romanos, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Así que lo que necesitamos hacer hoy es ignorar a todos aquellos que están inspirados por Satanás para hacerte creer a ti y a mí que no hay razón para apresurarnos a asegurar nuestra relación con Dios. Debemos ignorarlos porque la vida es incierta. Tú y yo no tenemos ninguna garantía de que estaremos vivos mañana. Pero amigo, si solo servimos a Dios para evitar el castigo de los malvados o para tener vida eterna, entonces hemos perdido todo el sentido, porque Dios nos ama. Él lo ha demostrado de muchas maneras. Y necesitamos llegar a un punto en nuestra relación con Él en el que podamos decir, como dijo Pablo, el amor de Dios me constriñe. Esta es la ceremonia de dedicación del Arca de Noé. Ocurrió en 1987. Solo está mostrando la dedicación. Está bien. Para los espectadores que no lo saben, esto son los restos reales del Arca de Noé. Y sé que no parece gran cosa, pero pronto verán que esto es una de las cosas más increíbles que hayan visto, pero llegaremos a eso más adelante. Esta es el arca después de que Ron le hizo algunas pruebas. Y pueden ver que el gobierno turco ha construido un centro de visitantes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Ron se interesara en buscar el arca de Noé? Él leyó esto en la revista Life en 1960. Y decía, ¿el arca de Noé? Forma de barco vista cerca del Ararat. Y Ron leyó este artículo con mucho interés. Cuando vio esta foto en el artículo, aquí mismo, decía que esto fue localizado durante la Guerra Fría, a mediados de los años 50, cuando estaban buscando bases de misiles en Turquía por parte de Rusia. Si miramos este mapa aquí, Correcto. verás esta ubicación. ¿Ves la flecha? Ajá. Puedes ver que la Unión Soviética está justo al otro lado de la frontera Sí. e Irán está justo al sur. Ajá. Y durante la Guerra Fría estaban buscando bases de misiles soviéticas. Y un capitán de la Fuerza Aérea en Turquía vio las fotos estereoscópicas y dijo, esto es de gran interés. Vaya. Y un hombre en Estados Unidos llamado Dr. Arthur Brandenburger
quien diría que era la máxima autoridad mundial en fotogrametría, vio eso y dijo, eso es un objeto hecho por el hombre. Wow. Ron fue a la Biblia y ahí dice, ¿dónde aterrizó el arca? El arca descansó en el 7º mes, el día 17 del mes, sobre los montes, en plural, de Ararat. NMN. Y eso justo ahí le dijo algo. Sí. Porque él sabía que el hermoso monte Ararat que ves aquí a la izquierda es el Ararat mayor y luego a la derecha está el Ararat menor. Ya. Y es un volcán realmente activo. Oh, vaya. Si miras esta foto justo aquí, Ajá. en la esquina inferior izquierda, puedes ver toda la lava que ha salido. Está en el lado derecho, está en el lado izquierdo. Esta montaña tuvo su última erupción, creo, en 18, en algún momento de la década de 1840. Y como puedes ver en esta foto justo aquí, F. del otro lado explotó una parte enorme de la montaña. Wow. Si miras el monte St. Helens y luego miras eso, Oh, sí, ok, sí. y él estaba preocupado de que nada pudiera haber sobrevivido en esa montaña. Así que cuando vio este 19, el artículo de la revista Life del 5 de septiembre de 1960, él creyó que había algo que necesitaba investigarse y el equipo que fue ahí dijo que no había nada de interés arqueológico. No sabían lo que estaban buscando. Correcto. Sí. Lo primero que hizo Ron fue un experimento, porque quería saber en qué tipo de configuración de montañas un barco podría quedar varado, e hizo un experimento y fue. Esto fue 2 años antes de que él fuera ahí. Ahora, la historia del diluvio indica que el arca era un objeto flotante, en una tierra cubierta de agua y que terminó descansando en unas montañas. Así que, teniendo esto en mente, construye un pequeño modelo, del barco, con una proporción de 6:1, como se menciona sobre el arca, y luego construí montañas en miniatura y un arroyo poco profundo. Y soltaba el modelo del barco río arriba de estas, pequeñas montañas, y al cambiar la forma y el tamaño, de estas montañas, pude determinar en qué configuración de montaña era más probable que el barco quedara varado. Y, así descubrí que una montaña en forma de media luna, orientada hacia el noreste o sureste, sería el lugar más probable donde un objeto a la deriva terminaría encallando. Interesante. Fue interesante porque él sabía. Como la mayoría de la gente está buscando el arca de Noé en el monte Ararat, que es una montaña volcánica reciente. Ni siquiera existía en ese entonces. Cierto. Y él sabía que un pico sobresaliendo del agua así, un barco no se detendría ahí. Bueno es. Así que una vez que Ron hizo eso, decidió que él, aunque ya habían pasado 15 años desde que leyó ese artículo, Ajá. y sus hijos, como puedes ver, aquí está su familia. Pastor. Él era papá soltero y crió a sus hijos. Ya. Solo, y tenía miedo de que sus hijos no fueran lo suficientemente grandes como para dejarlos solos. NMN. Pero para 1977 tomó una decisión. Y esa decisión fue que ya era hora de ir. Así que Ron decidió que probablemente sus hijos ya eran lo suficientemente grandes para ir, así que fue y habló con todos los miembros de la expedición. Llamé, a todos los miembros del grupo de la expedición Vanderman de 1960 que pude, contactar por teléfono y les pregunté a estas personas cómo habían llegado al barco,
y descubrí que el ejército turco en realidad los había guiado hasta el sitio. Y, lo que dijeron fue que habían ido a caballo, y cabalgaron 6 horas hasta donde estaba ubicado el barco. Algunos dijeron que, montaron los caballos en Dogubayazid. Algunos dijeron que eso ocurrió en la frontera con Irán. Así que, sin importar de dónde salieron, una cabalgata de 6 horas, a caballo podría, llevar a una persona a cualquier parte de esa zona, así que no tenía una idea realmente clara. Wow. Ahora él no sabía a dónde ir. Y si alguna vez vas allá, en Turquía, toda esa zona hay tantas montañas. Sí. Él no tenía idea de a dónde ir, ninguna en absoluto, porque esto estaba muy alto en una montaña. Wow. Está a 6.300 pies de altura en las montañas, Wow. pero nadie sabía qué era. Correcto. Quiero aclarar aquí, ha habido historias contadas por algunas personas que se han inventado cosas, pero ya las hemos investigado, que la gente sabía de esto, pero que salió de la Tierra en cierto momento, y eso no es verdad. Las personas que vivían alrededor no sabían nada al respecto. Para ellos solo era más tierra. Bueno. Ahora, Ron finalmente estaba listo en 1977 y él va a hablar un poco sobre esto y en un momento escucharemos a sus hijos hablar. Bueno, en 1977, yo había ahorrado como 2,000 pesos y vi un anuncio en el periódico sobre un vuelo charter que iba a Turquía. Y, aunque no me interesaban los lugares a los que el grupo charter, el grupo de turistas, iba a ir, sí me interesaba la tarifa, que era como de 500 pesos. Y, así que planeé ir, hice reservaciones, y luego mis 2 hijos, Dane y Ronnie, empezaron a presionarme para que los llevara conmigo. Cuando fuimos por primera vez, él no quería que fuéramos. Él iba a ir solo, ¿sabes? Él ya tenía pasaporte y, mi hermano dijo, ¿por qué no nos llevas? Ronnie. Y, papá dijo, bueno, me voy en una semana. No hay manera de que podamos conseguir un pasaporte ni nada. Y Ronnie dijo, bueno, vamos a intentarlo. Así que fuimos y aplicamos. No teníamos mucho tiempo, así que el día antes de irnos, empacamos todas nuestras maletas, todas nuestras cosas. Teníamos todo listo por si acaso porque sabíamos que si los íbamos a recibir, probablemente sería ese día o no los íbamos a recibir para nada. Así que estábamos listos para irnos. Y como a las 11 de la mañana de ese día llegó el correo y ahí estaban nuestros pasaportes. Así que tuvimos como 1 hora y media para llegar al aeropuerto después de que llegaron. Pero ya estábamos listos, así que simplemente nos fuimos, ¿sabes? Así que fue como un milagro en sí mismo que mi hermano y yo siquiera pudiéramos ir al... Eso fue un milagro ahí mismo. Esos muchachos estaban destinados a ir. Asa. Y, cuando llegó el momento del viaje en sí, creo que no fue exactamente lo que ellos esperaban. Pero voy a dejar que ellos lo cuenten. Bueno, tomamos un tren parte del camino hacia allá y pensábamos que el tren iba a estar muy bonito, Expreso Oriental. Habíamos escuchado todo tipo de cosas buenas sobre eso. Nos subimos al tren y, estaba bien. Había 3 literas, 6 literas y todas estaban en la pared. Así que, entramos y, ya sabes, estaba bien en ese momento. Fue una experiencia, pero el tren era muy rústico. No era tan bonito como mi papá pensaba que iba a ser. Pensábamos que íbamos a estar en un tren lujoso y cómodo. Cuando entramos al baño, no había asientos de inodoro ni nada. Era solo un hoyo en el piso, así que no. Eso sí nos sorprendió. Nunca habíamos visto algo así. Y el tren iba tan despacio que la mayoría del tiempo podías caminar al lado de él. Fue simplemente terrible. Él decía, chicos, puede que hayamos venido hasta aquí para nada porque no tengo idea de cómo vamos a encontrar esto ni por dónde empezar.
Y finalmente conseguimos un taxi después de eso y nos llevó hasta el pueblo, Dogubasit. Y en el camino, nuestro papá nos dijo a mi hermano y a mí, saben, la Biblia dice que cuando 3 o más se reúnen y oran en mi nombre, Él les responderá. Así que dijo, de verdad necesitamos orar para que Dios nos ayude a saber hacia dónde buscar. Así que lo hicimos, y ya estábamos cerca de Dogubasit, el pueblo cerca del Ararat, y el carro se detuvo. Y era en plena noche. Y todo simplemente se apagó, las luces, todo, y el carro se detuvo. Así que tuvimos que frenar de golpe en medio del camino. Y acabábamos de terminar de decir esa oración, no hacía ni 5 o 10 minutos. Entonces mi papá dijo, ¿por qué no hacemos una gran pila de piedras aquí al lado del camino, por si esto es algo que Dios hizo para mostrarnos cómo encontrarlo? Así que dijimos, bueno, está bien. Y apilamos una gran pila de piedras y luego nos subimos de nuevo al carro. Y simplemente el tipo cierra el cofre porque no ve nada, lo intenta de nuevo y el carro enciende. Así que seguimos manejando un poco más por el camino y luego el carro se apaga otra vez. Así que pensamos, bueno, tal vez solo estamos teniendo problemas con el carro, pero de todos modos vamos a apilar más piedras al lado del camino. Lo hicimos y el carro se detuvo 2 veces más. Tras la tercera vez, decíamos, papá, el carro está fallando, pero nos hizo apilar piedras otra vez. Dijo, hagámoslo de nuevo, por si acaso. Y yo, personalmente, decía, el carro está fallando. Es una pérdida de tiempo, pero resultó que no lo era. Yo estaba equivocado. Papá tenía razón. Bueno, fuimos al hotel y a la mañana siguiente, decidimos, bueno, nuestra mejor opción es salir y empezar desde donde están esas piedras. Así que regresamos y nos dirigimos, en un ángulo de 90 grados. Elegí una colina a lo lejos y nos dirigimos directamente hacia allá. De todos modos, nuestra cantimplora tenía una fuga. Habíamos bebido toda el agua que había. En vez de desperdiciarla, agarramos un poco tomamos agua de una pequeña zanja que había ahí y caminamos un poco más. Y ahí estaban ovejas, cabras, vacas y caballos esperando río arriba de donde habíamos tomado agua, y la verdad fue toda una experiencia. Pero bueno, mientras caminábamos, llegamos a una aldea kurda, y pensamos que tener caballos para montar sería mucho mejor que seguir caminando, así que negociamos un trato. Y ya todo estaba listo, estábamos a punto de darles el dinero y tomar los caballos, cuando alguien entre la multitud dijo, Muhammad. Bueno, esas caras que estaban sonriendo y todo eso, de repente se pusieron realmente furiosas. Y por un momento no supe exactamente qué había pasado, pero luego recordé que era viernes y ese es su día sagrado. Así que ahí se fueron nuestros caballos. Pero uno de los jóvenes, pues, se señaló a sí mismo y dijo, guía, guía. Y claro, yo no quería un guía, porque sabía perfectamente a dónde iba. Así que seguía tratando de hacernos ir por aquí y por allá, dibujando cruces en sus manos y todo eso, pero nosotros simplemente seguimos adelante. Y él seguía queriendo que le tomáramos una foto, ya sabes, foto. Así que, bueno, finalmente estábamos en la colina y él ya me tenía harto, y yo estaba sin aliento, así que necesitaba parar un momento y le dije, está bien, foto. Así que él camina hacia una gran roca y se para junto a ella, ¿sabes? Y, levanto mi cámara, enfoco la cosa, y ahí estaba esa piedra de ancla que les mostré en la cima de esa cresta. Ahora está rota. Cuando vi esa cosa, de verdad, amigos, fue emocionante. El segundo día, regresamos 2, seguimos un ángulo de 90 grados. Desde nuestra línea perpendicular desde la carretera en el segundo punto de parada, o el del medio, y llegamos a la enorme piedra de ancla. Y directamente, más allá de eso había una casa antigua y, lo que obviamente eran unas instalaciones muy antiguas para criar ganado y para sacrificarlo, y, llegamos a la conclusión de que esa era la casa de Noé. Y la razón por la que hicimos eso
por supuesto, fue que había dos piedras inscritas con petroglifos que indicaban que 8 personas habían venido de un barco que habían estado involucradas en un diluvio y con algunos animales. Y después descubrimos que todo esto estaba cubierto por un arco iris que no llegamos a concluir eso originalmente cuando vimos este arco sobre las cabezas de estos individuos. Pero esto nos indicó que esto tenía algo que ver con la leyenda del arca de Noé y el diluvio. Montículo número 3, el arca de Noé. Pero esta vez mis hijos habían adquirido malestares estomacales y otros problemas, así que salimos en nuestro taxi y yo caminé subiendo por la cima de una loma que después descubrimos que estaba en Irán. Y de hecho vi la formación con forma de barco a través del lente telefoto de mi cámara. Sin embargo, no fui directamente al sitio y la razón de eso fue que me había convencido de que nuestro taxista y nuestro guía eran peligrosos para nosotros. Al final de ese día, cuando regresamos al hotel, el taxista y el guía llegaron con algunos amigos suyos y estos amigos, mientras algunos de ellos intentaban distraernos. Estaban tratando de meterse en nuestros estuches de cámaras y nuestro equipaje y ese tipo de cosas. Así que se hizo obvio que tenían la intención de robarnos. Yo había llevado gas pimienta por si acaso se presentaba una situación como esta, así que saqué a todas estas personas de la habitación y atranqué la puerta. Ellos regresaron con más gente y estaban en el proceso de derribar la puerta. Así que rápidamente atamos unas sábanas y cobijas, salimos por la ventana, bajamos a un piso más bajo, nos metimos de nuevo por una ventana al hotel y básicamente huimos en la noche, digamos, en un estado de mucho miedo. El resultado final de esto fue que perdimos casi todas las películas de ese viaje. Pudimos conservar algo de película de cine de 8 milímetros que documentaba las lápidas y algunas de esas cosas. Después de ese viaje, él no le decía a la gente simplemente, esta es el arca de Noé. Pero él lo creía absolutamente porque Dios claramente estaba obrando en ese viaje. Así es. Y todas las grabaciones que has visto ahí son esas grabaciones originales que él pudo salvar. Ya. Entonces, cuando regresó a casa de ese viaje, consiguió a un hombre, de Michigan, lo contactó, que era doctor y arqueólogo, y le dijo, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes solicitar, un permiso de excavación? Y le mostró la evidencia, le explicó las cosas y el hombre le hizo el trámite. Tengo una copia de la solicitud, pero fue rechazada, lo cual ahora sabemos que siempre sería rechazada si la solicita un extranjero. Pero Ron se puso a pensar en eso y decidió que el arca misma, el sitio, mide casi lo que 2 campos de fútbol. Es enorme. Ajá. ¿Y qué iba a hacer él? Exacto. Así que voy a dejar que él explique Bien. lo que hizo después de eso. Está bien. Cuando encontré esto por primera vez en 1978, o en el 77, solicitamos un permiso para excavar y esto fue rechazado. Así que les pedí a algunos amigos y yo mismo oré para que Dios enviara un terremoto allá y mostrara lo que era esto. Y así, el 28 de diciembre de 1978.
Hubo un terremoto allá y yo acababa de llegar a casa del trabajo y aquí, ya sabes, fue. Las noticias estaban hablando de este gran terremoto. Bueno, se me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Fue, y dije, gracias, Señor. Ahora, lo que hicimos después de haber orado por un terremoto fue que, me di cuenta de que no es algo muy agradable de hacerle a la gente que vive en esa zona orar para que les caiga un terremoto. Bueno, modificamos nuestra oración y le pedimos al Señor, ya sabes, que no permitiera que nadie muriera en el terremoto y al final nadie murió. Solo una casa fue destruida en el pueblo. Se deslizó. Por un terraplén que había ahí. Pero de todos modos, pudimos, no solo hizo que las cosas se alejaran de los lados del barco, sino que partió el barco justo por la mitad. Ahora, en la examinación y evaluación arqueológica de restos, la profundidad de los restos es muy importante. Pudimos ver que tan profundo estaban los restos en este punto y que cambiaban y se volvían más profundos en estos, aquí. Y luego aún más profundos aquí. Y así fue como supimos dónde comenzaban y terminaban las cubiertas en el aspecto longitudinal. En otras palabras, de adelante hacia atrás. Ahora, algo muy importante de lo que aún no hemos hablado. Sí. Es que lo que realmente captó su interés en el artículo de 1960 fue la longitud del objeto. Correcto. Decían que medía al menos 500 pies de largo. No lo habían, realmente no lo midieron. Entonces, cuando Ron lo midió, se dio cuenta de que era mucho más largo que. La gente había estado buscando un arca de Noé de 437 pies y medio porque esa es la codo hebrea. Wow. Pero una de las cosas más importantes para Ron al principio de su interés en este sitio era la longitud. En Génesis 6:15 dice que la longitud del arca será de 300 codos. Y entonces, lo que la mayoría de la gente está viendo hoy es diferente. ¿Qué codo usamos? En Hechos 7:22 dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos. Cierto. Y el codo egipcio en la época de Moisés es generalmente reconocido como el estándar de medida lineal más ubicuo o universal en el mundo antiguo. Y el codo real egipcio mide 20.62 pulgadas. Ahora, si echamos un vistazo al codo hebreo, y claro, los hebreos no aparecieron sino hasta mucho después. Cierto. La nación hebrea surgió después de la muerte de Moisés. Y ese codo se convirtió en 18 pulgadas. Bueno. El codo real egipcio era de 20.6 pulgadas. Así que, mientras algunos buscan un arca de 450 pies, 300 codos reales egipcios son 515 pies. Wow. Y eso es exactamente lo que midió. Wow. En años posteriores, Ron llevó a científicos allá y ellos usaron mediciones láser muy sofisticadas para medirlo. Y eso, Eso fue como. la longitud. Eso es increíble. Sí. Esa fue la primera foto que tomó Ron. Y realmente no se pueden ver bien los lados. Correcto. Pero, viéndolo desde un extremo, el extremo más bajo, ahí puedes ver, cómo la tierra está amontonada contra él. Está prácticamente al nivel del suelo. Sí.